que el Evangelio de Cristo no es una religión, sino que es la buena noticia que ha llegado el reino de Dios. Aquí comienza tu programa Caminando por el Reino con Rodo Naurad. Bienvenidos a Caminando por el Reino. El sonido del nuevo pacto en Cristo. Anteriormente en Caminando por el Reino. En el episodio anterior continuamos conversando de familia y a modo de resumen aprendimos lo siguiente. Uno de los ejemplos más tangibles de la realidad de la pertenencia entre los hermanos y su funcionamiento orgánico es lo que nos muestra el registro de Lucas en el libro de los Hechos, en el cual nos muestra en el capítulo 2 cómo la naciente iglesia desde Pentecostés tenían una dinámica muy de hermandad en Cristo Jesús. Segundo, el Señor mostró con varios ejemplos cómo Él recibía en la casa a los que necesitaban de Él o de Dios. Es por ello que dejó varios ejemplos que los evangelistas dejaron plasmados en los registros del Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Tercero, Jesucristo cuando mandó a los 12, les hizo hincapié en seleccionar a las casas donde era digno de anunciar el Evangelio y de entrar en ellas, saludando a los que estaban en su interior y entregar paz. Si no era recibido el Evangelio que ellos predicaban, la paz volvía a ellos y quedaban exentos de culpa por los de la casa, tal como lo muestra el registro del Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 11 al 13. Cuarto, el maestro enseñaba en la sinagoga acerca del Evangelio del Reino, pero nunca sanó en una sinagoga, porque la estrategia del Evangelio es tomar una casa y una familia. Con eso propagar el modelo vivencial del propio Evangelio. Jesucristo incluso siempre les explicó las enseñanzas a sus discípulos en casa. No lo hizo ni en la calle, ni en el monte, y menos en una sinagoga. Y quinto y último, cuando Pablo con Silas llegaron a Filipos con el Evangelio, los apóstoles fueron apresados injustamente por sacar el espíritu de adivinación de una muchacha. Y pese a que les dieron azotes y los encarcelaron, el objetivo de Dios era salvar al carcelero y a su familia. Y tanto la predicación como el bautismo de aquella familia, todo ocurrió en casa. Con esto se confirma que la estrategia del Evangelio iniciada por Cristo la prolongan los apóstoles durante toda la propagación del Evangelio del Reino y es en las casas. Como ya hemos observado en los episodios anteriores, hermanos, el diseño del Señor contempla una familia compuesta por hermanos, quienes comparten el ADN celestial. No es un título o un adjetivo calificativo. Hay una real y genuina dependencia o vínculo de pertenencia entre los hermanos. Ahora, como es un ADN celestial, la vinculación no es en base a una relación entre los hermanos. Dios no nos llamó para relacionarnos o hacer relaciones, ya que la relación se puede romper en cualquier momento. En Cristo, la palabra que el Señor usa es koinonos y es unión, es a partir del ADN y que en sustancia es 100% espiritual. Dios nos une en un vínculo que ni siquiera tú y yo podemos de alguna manera explicar. Y la unión nos lleva a un funcionamiento de cuerpo. Nota que esto está ligado 100% al diseño de la iglesia, al cuerpo de Cristo, a la identidad y a la obra de Cristo en la cruz. El después de la cruz, la enseñanza que enseñamos hace poco, no solo fue el perdón de los pecados, ni la redención por los mismos. Cristo nos abrió paso a un molde que podemos acceder, mis hermanos, para adaptar su forma, ya que Él es el primogénito o el prototocos o el prototipo. Ahora bien, hermanos, ¿qué pasa con nuestra familia? Con los hijos, la esposa, el esposo, los abuelos que hoy día tenemos, según nuestra humanidad. Esta pregunta
podemos examinarla a la luz de las Escrituras, en lo que Pablo nos enseña en la primera carta a los Corintios en el capítulo 7. Y leo a partir del versículo 12 y dice: «Y a los demás digo yo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer incrédula y ella está dispuesta a vivir con él, no la abandone. Y si alguna mujer tiene marido incrédulo y él está dispuesto a vivir con ella, no abandone al marido. Porque el marido incrédulo ha sido santificado por la mujer, y la mujer incrédula ha sido santificada por el hermano. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, que se separe. En tales casos, no ha sido esclavizado el hermano o la hermana, sino que a paz os ha llamado Dios. ¿Qué sabes, mujer, si salvarás al marido? ¿O qué sabes, marido, si salvarás a la mujer? Como el Señor repartió a cada uno, y como Dios ha llamado a cada uno, así viva. Y así ordeno en todas las iglesias». Note lo que está hablando Pablo. Esta es una ordenanza del apóstol a todas las iglesias, a todas las eclesías en todas partes. Ahora continúo la lectura y dice: ¿fue llamado alguno ya circuncidado? Quedes así. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos de Dios. Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes. Pero si también puedes llegar a ser libre, más bien aprovéchate. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavo de los hombres. Hermanos, cada uno permanezca ante Dios en el estado en que fue llamado. 1 Corintios capítulo 7, versículos 12 al 24, en la versión cuarta de la Biblia textual. Todos sabemos que las realidades de las congregaciones tienen como integrantes a mujeres que están casadas con maridos inconversos, o hombres que tienen mujeres inconversas, o hijos que asisten solos, o padres cuyos hijos no tienen ganas de saber de Dios, etc. Pablo, en estos párrafos de la carta, está ordenando todas estas situaciones que a menudo se dan en las congregaciones o en la iglesia, y que por cierto fue materia de discusión de la iglesia de Corinto y Grecia. Pues Pablo dice en el versículo 1 del capítulo que acabamos de leer, capítulo 7, dice en el principio acerca de las cosas que me escribisteis. Él entiende que todos estos temas fueron materias por resolver por los hermanos de Corinto y le mandaron una carta al apóstol para que él diera instrucciones. Por ello que Pablo contesta lo que la hermandad debe hacer con referente a las situaciones siguientes. Y dice: cuando el marido es inconverso o incrédulo, Pablo aquí dice, si alguna mujer tiene marido incrédulo y él está dispuesto a vivir con ella, no abandone al marido, porque el marido incrédulo ha sido santificado por la mujer. Es importante este punto, hermanos, porque la mujer puede influir mucho en su marido. La Escritura nos habla, específicamente el proverbista dice: la mujer sabia edifica su casa. En Proverbios capítulo 14, versículo 1. Y si a eso añadimos, hermanos, que las hermanas en Cristo, las que comparten el mismo ADN del Señor, pueden acercarse a aconsejar a la hermana para llevar mejor su matrimonio. O los hermanos acercarse en el calor de la amistad y atraer al incrédulo al fuego del Señor. Cuando tenemos una familia cohesionada en Cristo, podemos influir positivamente en la realidad de una hermana con su familia cuando estos son incrédulos o cuando los hijos o el marido son incrédulos. En el caso de la esposa incrédula, el apóstol dice lo mismo. Si algún hermano tiene mujer incrédula y ella está dispuesta a vivir con él, no la abandone. Y más adelante dice: y la mujer incrédula ha sido santificada por el hermano. En la realidad de las cosas,
suele ser más conflictivo para un hermano servir en el Señor cuando una esposa es incrédula. Por ello que la familia del Señor puede hacer un cambio y soporte importante en esta situación. Porque si las hermanas, en el fragor de la amistad, logran conquistar a la esposa incrédula, el caminar del hermano será muchísimo mejor y más llevadero. Lo mismo, los hermanos puedan ayudar en el soporte al hermano que está en esta situación. En ambos casos, la hermandad, la familia del Señor, puede influir positivamente en la realidad que tenga un hermano o una hermana en estas condiciones. Nota que Pablo no está diciendo que el cónyuge deba aceptar obligadamente el Evangelio. Él dice, sigan viviendo juntos. Pues en el mismo relato dice, ¿qué sabes, mujer, si salvarás al marido? ¿O qué sabes, marido, si salvarás a la mujer? Y claro, porque es factible que logres salvar a tu cónyuge por tu conducta, por el amor de Dios en ti, por tu proceder y por el soporte de la hermandad que realmente esté preocupada por tu bienestar y porque estas relaciones sean reparadas en Cristo. Ocupados estos en favorecer y mostrar la vida sana del reino y activa y alegre en Cristo Jesús. ¿Van siguiendo la idea? ¿Y qué pasa con los hijos de estos matrimonios? Pablo nos dice que ambos santifican a sus respectivos cónyuges. El apóstol dice, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Ahora bien, hermanos, la familia del Señor puede atraer tanto a los cónyuges como a los hijos al sistema de vida de la gracia y del evangelio del reino. Cuando entendemos que los problemas de mi hermano, de mi hermana, también son míos, y que estamos llamados a ayudarnos los unos a los otros, es en ese minuto de entendimiento cuando la acción es algo natural en el cuerpo de Cristo. Pablo nos dice en la carta a los Gálatas, y dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros, y así cumpliréis la ley de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 2, en la versión cuarta de la Biblia textual. ¿De qué ley está hablando Pablo? La ley de Cristo. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, tal como lo registra el evangelista Juan en el capítulo 14, del versículo 34 al 35. El Señor nos dejó un nuevo mandamiento y esencial para la vida del reino en la iglesia. Todo lo que debe hacer la familia en el Señor es amarnos, demostrar el amor depositado en nosotros todos los días, no solamente un día de reunión. El modelo del Evangelio es mucho más cohesionado y orgánico en el diario vivir. Es algo cotidiano, hermanos. Por eso que no existe una separación entre la vida en Cristo y mi vida mundanal. Es absolutamente todo lo contrario. Yo trabajo, yo sirvo, yo formo mi familia, llevo mi matrimonio, educo a mis hijos, protejo los míos, crezco en el Señor, todo en Cristo. Ahora bien, hermanos, ¿qué pasa cuando la convivencia es insostenible? ¿Qué pasa cuando la hermana no puede vivir con su marido incrédulo? ¿O el hermano no puede vivir con la hermana incrédula? ¿Qué pasa si toda la estrategia de la iglesia no ha podido influir positivamente en esto? Y aún tenemos este tipo de conflictos. Y los respectivos cónyuges no están aportando a la paz del hogar. Y en los respectivos hogares, hermanos, se respira todo lo contrario. Pablo da instrucciones precisas para estos casos. Y dice en la misma carta, pero si el incrédulo se separa, que se separe. En tales casos, no ha sido esclavizado el hermano o la hermana, sino que a paz os ha llamado Dios. Note lo que dice el apóstol. Si el incrédulo insiste en no llevar el evangelio, eso es lo que está diciendo. Si el incrédulo insiste no en comprometerse a la causa de Cristo, en no convertirse al Señor, insiste en esa postura
ajena al Evangelio y a la vida del reino, dice que a paz nos ha llamado el Señor. Pablo entiende que si la familia del Señor, el hermano y la hermana, han intentado traer al Evangelio al inconverso y no lo han logrado, la separación es necesaria e inminente. Si bien como familia en Cristo debemos apoyar a un hermano y una hermana en sus vidas maritales, cuando no es posible que el hermano o la hermana logren mejorar sus matrimonios, la separación, hermanos, es una solución, ya que Pablo nos dice, a paz hemos sido llamados. No estamos llamados a vivir bajo la violencia intrafamiliar. Y sobre todo hoy que la violencia intrafamiliar, tanto física como psicológica, es un flagelo que está presente incluso en nuestras congregaciones. La hermandad adolece estos temas. Los ministros, ustedes no saben la cantidad de pastores que tienen estos problemas. Pastores que hacen violencia psicológica con sus mujeres y con sus hijos. Pero la hermandad no está enterada de estos temas. Y por otro lado, cuando el matrimonio solamente es una pantalla para la congregación y por detrás viven en una violencia y desaveniencia constantemente, no hay nadie que apoye. ¿Quién puede aconsejar a un pastor en este minuto cuando el pastor se cree gerente de una congregación? Y cuando mira por sobre el hombro al resto de los hermanos. ¿Quién puede aconsejar a un patrón de fondo como muchas veces nosotros vemos en los pastores en las congregaciones? Amados hermanos, yo soy testigo de cómo a través del Espíritu Santo el Señor revela las situaciones en que está la hermandad. Como yo tengo el don de pastorado, puedo darme cuenta, hermanos, cómo un hermano está pasando por momentos difíciles. Ustedes ni siquiera se dan cuenta, pero cuando uno tiene el ojo de un pastor y a través del Espíritu empieza a mirar la hermandad, uno ve cómo los matrimonios no se llevan bien, cómo hay hijos que no están siendo bien educados, cómo hay padre y madre que tienen desavenencias incluso en el momento de ordenar a un hijo o a una hija, cómo los padres no saben guiar a sus propios hijos. Todas esas situaciones se ven claramente porque el Espíritu de Dios muestra el estado actual que tiene la congregación. Cuando un pastor ignora estas cosas, cuando hay hermanos que empiezan a ignorar eso y se hace la vista gorda, al final de cuentas, hermanos, nos estamos separando de la vida real del reino y del Evangelio. Por eso que es importante este punto que nos habla Pablo, porque a paz hemos sido llamados. ¿Qué ejemplos vamos a hacer, hermanos, cuando en nuestras propias casas se vive un infierno? ¿Qué ejemplo vamos a hacer cuando en nuestras propias casas no hay armonía? ¿Te das cuenta lo importante que es esto? ¿De qué sirve ir a aparentar a un lugar el día domingo si toda la semana vives un infierno en tu casa porque no has podido resolver o no has podido trasladar el Evangelio a una vida vivencial, a una experiencia real en tu hogar? ¿De qué sirve, hermanos? Me gusta lo que dice Pablo. En esta misma carta dice, en tales casos no ha sido esclavizado el hermano o la hermana. Hermano y hermana que llevas hoy día un matrimonio insostenible. El Señor no te quiere esclavo o esclava de ese matrimonio. Al contrario, a libertad y paz hemos sido llamados. Lo he dicho en episodios anteriores, ni la liturgia y menos las reuniones pueden ayudar en estos temas tan necesarios de abordar hoy en día. La familia corre peligro, hermanos. La familia hoy está siendo atacada por el enemigo. Hemos dejado que el enemigo entre en nuestras casas porque no ha habido una correcta enseñanza de parte de los líderes en cualquier organización. Esto no crea, mi hermano, que en la organización en donde tú vas, esto ocurre. Esto ocurre en muchas partes, hermano. No importa el nombre que tengan afuera de sus recintos. Esto ocurre en todas estas partes. Y lo que es peor, está carcomiendo el gozo y la paz que debería ser natural en cada hijo del Señor. La familia en Cristo no es real hoy, porque los infantiles creyentes no entienden su identidad y menos van a entender la pertenencia entre unos y otros. Y ojo con esto, mis hermanos, sus vidas matrimoniales
y de sus propias familias no van a cambiar porque no entienden estos puntos cruciales, y se debe a que han separado su vida personal de la vida en Cristo. Amado hermano, amada hermana, no existe una vida secular o mundanal, ni siquiera personal, cuando estás en Cristo. El verdadero evangelio se vive en la casa, en nuestras familias, con nuestra esposa, con los maridos, siendo familia en Cristo, con los hijos, los abuelos, unidos todos por el amor de Dios. En esto tenemos mucho que trabajar en las congregaciones, porque déjame decirte, hermano y hermana, el fracaso de muchas congregaciones es precisamente el no haber generado verdaderos cambios de vida en sus creyentes. Por eso que es más fácil entretener el domingo, con una buena banda y buena música, una sala cómoda con asientos cómodos y aire acondicionado, y con mensajes motivacionales, a lo que llamo yo un evangelio light, bajo en oración, bajo en comisión, bajo en amor, bajo en milagros. Lamentablemente, los líderes, sabiendo que deben meterse en estos temas difíciles, no lo hacen y condicionan el crecimiento y la edificación del cuerpo de Cristo. Por ello, que es más fácil construir sobre el fundamento con madera, heno y hojarasca, que con los materiales que Pablo menciona en 1 Corintios capítulo 3, que son más difíciles de proporcionar, como el oro y las piedras preciosas. Como ministro, es mi deber decirte que la construcción que hagas de tu vida y en la de otros es una responsabilidad no menor. Por ello que toda la cuarta temporada estamos centrados en lo que es la edificación, porque es muy claro que hoy, en vez de construir, estamos solo trabajando en la entretención. ¿Te imaginas a Pablo yendo a Tesalónica a predicar solo domingo por unas 3 semanas? El efecto que tuvo, que lo relata en 1 Tesalonicenses capítulo 1, ¿sería el mismo? ¿O si hubiese ido a Corinto, Grecia, a predicar los domingos por 2 horas en un recinto, habría llegado a ser la tremenda congregación que fueron? ¿Por qué no tenemos esta dedicación y metodología de trabajo? Ya lo dije, es más fácil entretener el domingo y trasquilar las ovejas. Pablo formó iglesias en 33 años de trayectoria. Recorrió más de 16,000 kilómetros anunciando el evangelio y formó un equipo exitoso de apóstoles para una iglesia que se expandió en este modelo por espacio de más de 300 años. Notable, ¿no? La familia en Cristo, que es el tema que hemos estado desarrollando en todos los episodios anteriores, es un diseño glorioso, hermanos. Dios no te llamó a vivir en crisis, te llamó a vivir en Cristo, a tener una vida exitosa en el Evangelio. Si no logras ver esto, se debe a que tienes una visión errada de lo que es la vida en Cristo Jesús y su reino. No reinas con Cristo, vives, como dice Pablo, como esclavo, y a libertad te ha llamado el Señor. La familia del Señor debe proveer amigos reales y genuinos en Cristo Jesús, compañeros de labor, colaboradores, padres en el caso de que falten, madres que acojan a los que no tienen, abuelos que mimen y enseñen, verdaderos hermanos honestos, no disfrazados de hermanos los domingos. Yo les comenté en episodios anteriores, durante bastante tiempo hemos recibido hermanos y hermanas en nuestro hogar y hemos podido influir positivamente en ellos, en base al ejemplo, en base a una vida cristiana vivencial, reparando los muros, sanando las heridas, llevando a los hermanos al perdón sanador en Cristo y al calor de hogar en ellos que lo han podido experimentar y en ese calor han podido sacar afuera sus penas, sus dolores, sus problemas, las situaciones que han vivido. Algunos no han querido obedecer al Señor y es una realidad, lamentablemente, y no han experimentado cambios, pero otros sí, y han tenido gloriosos resultados. Por eso que sabemos que el modelo de familia en Cristo es una realidad tangible y que genera tremendos frutos partiendo de vidas cambiadas. ¿Qué prefieres, hermano y hermana que me está escuchando? ¿Un par de horas de entretención el domingo con buena música? ¿O te gustaría
una reunión familiar en la que compartas el pan y hablemos de los temas que realmente nos atañen? ¿No te parece que es momento de hacer un cambio radical? Oremos al Señor. Oh Señor, te damos gracias porque hemos hablado de un tema glorioso que parte desde el diseño que tú has expresado a través de las cartas de Pablo y de Pedro. Un diseño que nos muestra cómo hemos sido engendrados por medio del Espíritu y cómo tú nos has dado un ADN glorioso que es el ADN divino en el cual podemos participar de tu gloria, participar de tu esencia, Señor. Qué importante es entender este punto, porque no tenemos un título de hermanos o de hermanas. Somos realmente eso. Pero mientras Cristo no se revele a la vida del hermano, a la vida de la hermana, esta realidad no va a cambiar. Y por eso yo te pido, Señor, que tú te reveles a quienes están escuchando. Que te reveles, Señor, para que haya un cambio genuino de mentalidad. Para que dejemos de vivir en lo material de este mundo, en que nos absorbe la rutina cotidiana y podamos pararnos en el camino, como dice la Escritura, y preguntar por la senda antigua. La senda antigua es Cristo. Cristo es el camino. Cristo es la verdad. Es nuestra realidad y, por supuesto, es vida. Señor amado, necesitamos que el correr de tu palabra sea una realidad en tus hijos. Que ellos comiencen a entender esto. Y más que entenderlo, tú te reveles a sus vidas. Para que desde hoy en adelante tengamos un cambio radical. Algo tan necesario que hay que vivir hoy, Señor. Y que no lo vivimos. Porque no hay paz en nuestros hogares. Mis hermanos y mis hermanas viven como esclavos de una realidad que no les pertenece. Porque el enemigo los tiene embaucados en una realidad nefasta que es el sistema de este mundo. Padre Celestial, ayúdanos, porque el justo debe vivir por fe y no lo estamos haciendo. Por eso que hoy es necesario que tú levantes verdaderos hermanos, hijos, verdaderas hijas, que puedan vivir en familia en Cristo y proporcionar todos los roles que faltan en el resto de la hermandad. Mostrar la vida de reino en base al amor para que los frutos, Señor, sean apacibles y agradables, no solo delante de tu presencia, sino también a toda la comunidad. Ayúdanos, Señor, a vivir esta realidad y que a partir de hoy los que me están escuchando tomen la decisión de hacer un cambio de identidad, de convertirse en verdaderos miembros del cuerpo de Cristo y que no solamente sean creyentes domingueros, sino que vivan la experiencia real todos los días y a toda hora del Evangelio del Reino en sus vidas. Todo esto te lo pido, Señor, en tu santo nombre, Jesucristo. Amén y amén. Amados, los invito para nuestros próximos episodios. Vamos a seguir hablando de temas interesantes y fascinantes de edificación y, por supuesto, los invito a caminar por el reino. Amado, súmate a la familia de Caminando por el Reino y comparte el mensaje por tus redes sociales. Caminando por el Reino está en Facebook e Instagram. Escucha nuestros episodios por YouTube y Spotify, la red musical más grande del mundo, y transforma tu vida en el nuevo pacto en Cristo. Caminando por el Reino es una herramienta de formación para los santos en Cristo, en donde quiera que estén, para que juntos lleguemos a la estatura de Cristo. Somos un medio gratuito sostenido por los santos en el Señor y para la obra del ministerio de la cual queremos que seas partícipe y llegues a ser un ministro competente del nuevo pacto. Que la gracia y la paz de Cristo sean en tu vida. Haz de este lugar tu habitación, llena cada rincón de esta casa. Llena mi familia de tu paz, de esa tranquilidad que solo tú das. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos.
llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Que se haga siempre tu voluntad, que vaya más allá de nuestros planes. Defiéndenos como un león, con tu ángel alrededor de todo ataque. Guarda nuestra entrada y salida, dirígenos en cada área de la vida. Mi casa y yo te buscaremos, te adoraremos. Fluye con tu espíritu, Señor, llenando cada corazón y trae renuevo. Que huya todo lo que no es de ti, y lo que vino a dividir correrá muy lejos. En esta casa, Jesús, eres el dueño. Espíritu de Dios, llena, toca. Esta casa es tuya, mi familia es tuya, Jesús.